Hoy les traigo un proyecto muy novedoso propuesto por una de nuestras suscriptoras. Es un souvenir para la fiesta de niños. Espero que sea de mucha utilidad para ella y que todos ustedes también lo disfruten. Quiero enviar también un saludo muy especial para todas las personas que siempre nos acompañan en cada proyecto. Muchas gracias. Y para aquellos que aún no se han suscrito, suscríbanse, que es totalmente gratis. Así podrás acceder al contenido de todos nuestros videos. Bueno amigos, un abrazo fuerte para todos ustedes y manos a la obra. Bueno amigos, y para el proyecto de hoy vamos a utilizar estos materiales: goma eva en 2 o 3 tonos, silicona caliente, tijeras, cúter tradicional, cúter punta de lanza, lápiz con muy buena punta, silicona líquida, una esfera número 8 de icopor y vamos a utilizar también la plancha. Listo amigos, entonces para comenzar lo primero que debemos hacer es recortar una pieza de foamy de 22 centímetros aproximadamente, 22 por 22, y esta pieza la vamos a termoformar. Nos vamos a ayudar con la plancha. También vamos a utilizar la esfera número 8 y con ayuda de un vaso o lo que tengas disponible para colocarlo así. Entonces tomamos un trapito o un pañuelo y lo ubicamos sobre la pieza de goma eva. Y con la plancha ya caliente vamos a pasarla por encima para que nuestro foamy o goma eva se ablande y así poderlo termoformar. Pasamos así y vemos que ya se comienza a doblar. Cuando él comienza a doblarse es el momento de termoformar. Listo. Aquí tenemos lista la otra pieza y vamos a girar o vamos a estirar hacia abajo de esta forma. Así como ustedes pudieron ver, simplemente tiramos el foamy hacia abajo para que tome la forma de la esfera. Es importante que esté caliente la plancha para que ablande bien el foamy y no se nos vaya a romper. Y con esta pieza ya termoformada podemos comenzar a trabajar. Entonces con la esfera, dejándola aún adentro, vamos a guiarnos para cortar por el borde. Vamos a comenzar a cortar así. Nos guiamos con la esfera. No importa que al principio nos quede estas partes así, después las vamos a pulir. Ya tenemos una guía aproximada, que sería esta. Y vamos a comenzar a recortar un poco más esta parte. Pero entonces debemos dejar una que es la parte de atrás del casco. Vamos a dejar esta, recortándola que nos quede bien parejo. Así aproximadamente, que nos quede más parejo. Y esta parte que está arrugada vamos a recortar. Entonces con el lápiz vamos a marcar una circunferencia esta circunferencia la vamos a recortar. Que sería la parte de adelante del casco. Así. Para este corte que acabo de realizar, yo les voy a dejar el molde para que ustedes tengan una medida más exacta a la hora de realizarlo. Entonces ya con esta pieza así, ahora continuamos con
las otras piezas del casco. Para esas vamos a utilizar estos moldes que yo elaboré con cartón reciclado y los cuales les voy a dejar en la descripción del video. Voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y puedan descargarlos fácilmente. Miren, acá está la hoja donde están los moldes. Yo los transferí o los elaboré en el cartón reciclado para que queden más firmes. Ahora tomamos la goma eva de color azul, continuamos con la verde y con algo de negro. Y para realizar las piezas, entonces lo que hacemos es tomar cada molde y transferirlo a la goma eva. Simplemente trazamos en su silueta y después de eso los vamos a recortar. Teniendo en cuenta el grado de dificultad, uno los vamos a recortar con la tijera y otros con el cúter punta de lanza. Aunque el cúter punta de lanza lo puede utilizar para todos los cortes, pero es mejor para estas partes donde es más difícil. Por ejemplo, aquí en estos cortes que son pequeños, es bastante conveniente para realizarlos. En estos así, en estas curvas, es excelente para trabajar. Listo, amigos. Entonces ahora voy a cortar las piezas que nos quedan faltando y vamos a comenzar a armar nuestro casco. Bueno, amigos, y así quedan las piezas ya recortadas. Aquí las quise ubicar sobre la plantilla para que ustedes vean que es tamaño real. Este tamaño es ideal para esa esfera de 8, número 8, ¿no? Ya si ustedes lo quieren hacer de otro tamaño, pues varían ahí sí la medida. Entonces aquí pueden ver cómo quedaron las piezas. Estas son parte de decoración de estas otras, las cuales vamos a pegar sobrepuestas. Por ejemplo, esta en esta parte y esta aquí. Y esta otra pieza que va sobre la visera. Estas aquí en el molde hay una sola, pero debemos recortar dos. Igual se puede utilizar por cualquier lado. Estas van a ir en esta parte. Todo esto es decoración. También recorté esta figurita de Fox. Simplemente ustedes lo que hacen es recortar la silueta y con un rotulador o marcador lo que hacen es rellenarlo por dentro, hacer la figura como es, si desean hacerlo. Esto es adicional. Y para la base del casco yo utilicé una goma eva más gruesa, pero si ustedes no la tienen, lo que pueden hacer es recortar dos piezas iguales y pegarlas para que nos dé un mayor grosor. Es necesario que sea más gruesa esta base. Listo, amigos, ya esto lo vamos a pegar con silicona líquida, todas estas piezas, o si ustedes prefieren con la caliente, pero con la líquida nos da tiempo para que podamos acomodarlas y no nos vaya a quedar torcido. Entonces estas piezas de decoración las recomiendo pegar con la silicona líquida. Entonces las voy a pegar y ya les muestro cómo va a quedar. Ya con estas piezas bien pegadas, si lo vamos a pegar con la silicona líquida debemos esperar a que seque muy bien. Si es con la caliente, pues podemos trabajar más rápido. Bueno, estas ya están secas. Aquí adicional a esta, a la visera, lo que hice fue cortar una tira aproximadamente de medio centímetro de grosor por 11 centímetros de largo. La pegué y dejé que quedara sobresalida una parte. Ahora para comenzar a armar el casco debemos tomar la base y esta pieza la debemos doblar así buscando el centro. Aquí unimos estas dos, apretamos y ya sabemos que aquí queda el centro. Con esta forma lo que vamos a hacer es pegar desde aquí hacia atrás. Con la silicona caliente aplicamos silicona y vamos a pegar que quede bien esta parte, que nos quede bien a ras. Aplicamos la silicona en un lado. Podemos comenzar por un lado. La podemos ubicar sobre la mesa para que nos quede recto. Pegamos la mitad y después pegamos la otra mitad.
Cuando ya tengamos esta pieza bien pegada, lo que vamos a hacer es tomar la parte de arriba del casco y la vamos a ubicar correctamente aquí para realizar una seña o una marca por donde vamos a pegar. Entonces primero ubicamos el casco de manera que nos quede proporcional, que no nos vaya a quedar torcido, que nos quede proporcional, y en la parte de atrás vamos a hacer una pequeña marca con el lápiz. En esta marca es donde vamos a aplicar silicona, una pequeña cantidad para sostener. Aplicamos la silicona, nos fijamos que quede bien centrado. Listo. Ahí lo dejamos secar un poco. Este simplemente es para que sostenga la pieza y no se vaya a correr. Ya después vamos a cubrir esto y nos va a quedar mejor. Aquí pueden ver que ya queda proporcional. Entonces lo que hacemos es hacer otra pequeña marca suavemente para saber a qué altura vamos a pegar o aplicar la silicona. Es un poco complicado, debemos buscar la posición. Listo, allá tengo las dos marcas. ¿Sí ven? Por acá. Entonces vamos a aplicar la silicona a esa altura, un pequeño punto de silicona, y después continuamos con la parte de acá arriba. Miren amigos, aquí apliqué ya el punto de silicona, simplemente era para sostener, fijándonos que quede proporcional, y ya estas partes que quedan sueltas, lo que hacemos es aplicar más silicona para asegurar. No hay necesidad de aplicar demasiada, simplemente aplicamos un poco y aseguramos para que cada vez el casco vaya tomando más consistencia, más firmeza. Entonces hacemos esto así, lo mismo al otro lado, y ya para cubrir esta parte que les dije para que no se vea esa unión, entonces yo recorté una tira de aproximadamente 1 centímetro de grosor y la vamos a pegar. Vamos a tomar la medida, sabemos que es hasta acá, entonces por aquí cortamos, aplicamos la silicona así por el borde y esto nos va a tapar esta unión para darle un mejor acabado. Ok, con esta parte ya bien terminada, ahora lo que hacemos es tomar la visera y la vamos a ubicar en donde la vamos a pegar. Debemos tener en cuenta que ella quede a esta distancia aproximadamente. Si queda un poco más salida no importa, pero no debe quedar más hundida. Entonces la vamos a centrar, fijándonos que quede proporcional a ambos lados, y vamos a realizar una pequeña seña en donde vamos a aplicar la silicona. Aquí en esta parte de atrás hacemos un punto, ahí vamos a aplicar un punto de silicona primero y después vamos a continuar aplicando otros puntos aquí en estas esquinas y aquí en la parte de delante. Entonces vamos a pegar, simplemente aquí donde va la marca aplicamos un punto de silicona sosteniendo por debajo, siempre fijándonos que quede proporcional. Listo. Y continuamos haciendo como les expliqué anteriormente, los otros puntos de silicona. Bueno amigos, y así queda listo ya el casco con la visera pegada. Miren cómo se ve. Lo único que resta es introducirle los dulces que vamos a obsequiar. En este caso voy a utilizar gomas, unas gomitas bien coloridas. Lo que hice fue empacarlas en una bolsa plástica transparente, o si ustedes prefieren pueden introducir chocolates, como vienen empacados individualmente, los podemos meter,
para que quede más colorido también. Aquí lo que vamos a hacer es introducir la bolsa con mucho cuidado y así va a quedar bien colorido nuestro obsequio. Miren cómo se ve. Queda listo el souvenir que vamos a dar en la fiesta de nuestros niños. Bueno, espero que les haya agradado este proyecto. Muchas gracias por compartir estos momentos, como siempre, y nos vemos en un próximo video.